Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión traigo un tema muy importante de historia. La vez pasada trabajamos algo de ciencias naturales, pero en esta ocasión les voy a leer para empezar una bonita leyenda. Espero sea de su agrado y la escuchemos todos y pongamos mucha atención. Así que vamos a ver de qué trata esta leyenda. Atención chicos, dice así: la leyenda al maíz. Los indios aztecas veneraban al dios Quetzalcóatl, que significaba serpiente emplumada. Antes de la llegada de ese dios, los aztecas se alimentaban de raíces y animales que cazaban, pero no podían comer maíz porque estaba escondido detrás de las montañas, allá muy lejos. Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás separar estas altas montañas, utilizando su fuerza, pero no lo consiguieron. Así que los aztecas pidieron ayuda al dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino su inteligencia y la astucia, y se transformó en una hormiga negra. ¿Ustedes creen? Decidió dirigirse a las montañas acompañado de una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su pueblo. Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quetzalcóatl subió a las montañas y cuando llegó a su destino, cogió entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas, que plantaron la semilla y desde entonces tuvieron maíz para alimentarse. Los indios indígenas convirtieron en un pueblo próspero y feliz para siempre. Desde entonces fueron fieles a su Dios, bien, Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de adorar por haberles ayudado cuando más lo necesitaban. ¿Escucharon, chicos? Esta es una leyenda. Y así como esta leyenda, nuestro país, México, tiene infinidad de ellas. Ahorita escuchamos la leyenda porque vamos a ver la gran importancia del maíz, ¿sí? Del cómo lo siembran, de qué se trata el maíz. Y nosotros en México, desde hace mucho tiempo, desde el periodo preclásico, el periodo clásico y el posclásico, ha habido muchas situaciones en que los investigadores, los científicos han buscado de dónde surge esta gran planta y que para nosotros significa mucho, ¿sí? Porque para nosotros es la base de la alimentación como mexicanos, desde hace mucho tiempo, como les dije, desde los mesoamericanos. Mesoamérica, que nuestro mapa, si ustedes observan en su libro de geografía, Mesoamérica, toda la parte que abarca desde el centro hasta el sur de México y tomando también lo que es Guatemala, con los mayas, los olmecas, los mexicas, todas esas culturas tan bonitas son parte de nuestra cultura y parte de nuestra historia y que todos sabemos y que sabemos muy bien porque los maestros nos han dicho. Y además de eso, los investigadores hoy en día se han dado cuenta, como ahorita vamos a observar, que en México y específicamente aquí en Puebla, en Tehuacán han encontrado ahí algunos rastros, en el valle de Tehuacán específicamente, como observamos ahí, han encontrado algunos indicios de que hace 7,000 años encontraron, observen bien, esos pequeños pedazos de maíz, ¿sí? El maíz, ¿cómo fue surgiendo? Eso que observan ahí son lo que se da el inicio del maíz y se encontró aquí en Puebla, en Tehuacán, en ese valle tan bonito que es muy seco, pero ahí en unas grutas, en unas cuevas lo encontraron y son parte de nuestra historia. 7,000 años, imagínense, tiene. Y hoy en día los investigadores dicen, no cabe duda que el maíz es de nuestro continente, es de México y específicamente de todo nuestro continente americano que abarca todo lo que tenemos. Gracias a ello, los pobladores, cuando eran de algún modo nómadas,
el haber encontrado el maíz, empezó el cultivo y se hicieron sedentarios, como lo estamos observando. Se hicieron sedentarios los primeros hombres y empezaron a cultivar ese maíz, que es de gran importancia. El maíz es una planta gramínea y de algún modo esta planta es una herbácea. Esta herbácea que tiene muchos años y que lo han hecho y que para nuestros antepasados fue un gran culto, desde que lo tomaban, lo ofrecían a sus dioses. Por eso el maíz para nosotros es muy importante, ¿sí? Vamos a ver también cómo el maíz lo conocemos. Tiene un nombre, el maíz, shilot, así se dice, shilot, que significa maíz tierno. Elot, cuando ya se forman los granos. Sentli, cuando ya está seco. Y maíz, que todos conocemos, que es el nombre común que conocemos. Y sead maíz, significa, es el nombre científico. Y este maíz es parte de la familia de las gramíneas, ¿sí? Entonces vean cómo el maíz es una base importante para todos nosotros. Pero además de esto, vean qué interesante, estamos aprendiendo en la historia y también cómo la ciencia, la gente, los científicos han estado al pendiente, los antropólogos, toda esa gente que busca, investiga para saber cómo este maíz fue avanzando. Pero además de eso, chicos, traje algo que la vez pasada traje y les voy a presentar nuevamente. Traje nuevamente mi cofre del tesoro. Este cofre, recuerden que los cofres del tesoro tienen monedas, tienen esmeraldas, tienen muchas cosas, pero esta ocasión, este cofre de la ciencia, tecnología, y hoy es también de la historia. Vamos a ver qué contiene mi cofre, qué tesoro tiene. Y yo creo que trae otros mejores tesoros que los que fuera una moneda de oro, plata, bueno, también. ¡Wow! Vean qué encontré. Yo sé que estos saben. ¿De qué estamos hablando, chicos? Del maíz. Muy bien. Vean, estamos viendo el maíz. Estas son unas mazorcas. Y como lo comenté hace ratito, el maíz es de la familia de las gramíneas. Y que son, ahorita ya están secos, ahorita se llaman mazorcas, como decía ahí, ¿sí? Elot, cuando están creciendo. De esta familia, de lo que estamos viendo, las mazorcas son parte de. Ustedes sabían que en nuestros antepasados hay muchas historias, como lo vimos ahorita, que escuchamos esta leyenda tan bonita, y que las leyendas, recordemos en español, que las leyendas son parte de nuestra historia, y en las leyendas van cosas o hechos a veces reales. Hay hechos también de fantasía, como escuchamos la leyenda de los volcanes, la leyenda también, hay una de la Malinche, investiguen, hay una leyenda muy bonita de la Malinche también, que es parte de nuestro estado. Y hoy conocimos la leyenda del maíz. Así como esta, hay muchas cosas. Los antepasados adoraban mucho el maíz. El maíz fue muy importante. ¿Sabían ustedes que el maíz, desde que estaba la gente de los pueblos, con los mexicas, los aztecas, los mayas, todos esos pueblos mesoamericanos, ellos cuando era la temporada de sembrar, como observamos ahí, toda esa región de los olmecas, los mexicas o aztecas, los zapotecas, los mayas, era muy importante para ellos este elemento que es el maíz. Ellos, a través de, cuando era temporada de la siembra o el cultivo del maíz, ¡pum!, paraban todo, no había guerras. Tenían específicamente todo su pueblo iba a sembrar el maíz. No había nada, detenían todas sus actividades y tenían que ir a sembrar. Pasaba la temporada de sembradío y ahora sí a darse con todo. ¿Por qué? Había las guerras, porque para ellos esto era muy sagrado. Tenía una forma teocrática. Teocrática decía que los gobernantes ordenaban, vamos a sembrarlo, nadie pelea. Dejaban de sembrar, ahora sí, vamos a pelear.
en las guerras, sus guerras que tenían entre ellos. Entonces, vean todo lo que de algún modo cubre esto que es el maíz. Pero además del maíz, el maíz existen diferentes clasificaciones y además diferentes variaciones de maíz. Yo creo que de tarea van a investigar. Chicos, investiguen ustedes, investiguen allá en casa todo lo que sea referente al maíz. Es muy importante que vean, por ejemplo, nosotros conocemos los esquites, conocemos las tortillas, conocemos eso, pero hay diferentes clases, diferente variedad. Vean, voy a ver, por ejemplo, aquí traigo otro, maíz que es más grande, es más grueso, ¿sí? Este maíz le llaman el maíz, muy bien, te escuché, pozolero, ¿verdad? El maíz pozolero es un maíz más grande. Vean, existen una gran variedad de maíces y algunos investigadores han comentado que existen hasta 300 diferencias de clasificaciones de maíz. Vean todo lo que vamos de algún modo aprendiendo sobre el maíz. Por ejemplo, el pozole. En ese tiempo se comenta, los historiadores nos dicen que el pozole lo hacían con carne humana. Yo sé que ustedes lo saben, chicos. ¿Por qué? Porque sus maestros se lo han platicado. Sus maestros lo han comentado sobre todo lo que pasa. Y el pozole lo hacían con carne humana, con sus peleas que habían los aztecas y con las personas que perdían, los tomaban como rehenes, los tenían y a ellos los sacrificaban y hacían su pozole de carne humana. Eran de algún modo caníbales. Es parte de nuestra historia y yo sé, y tienen que investigar todo esto que estamos comentando, chicos. Otra cosa importante, por ahí escuché con un doctor, el doctor de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, ¿sí? El doctor Luis Alberto Vargas, comentaba que él encontró ahí en la Sierra Tarasca, ahí en Chiapas, entre Chiapas y Guatemala, ahí encontró una receta muy vieja. ¿Y saben de qué creen? Les voy a presentar de esto que tengo acá, que son, a todos nos encanta, las palomitas. Las palomitas es otra clase de maíz, vean, es otra clase de maíz, es un maíz más pequeño y lo hacen las palomitas. Y les comentaba yo, este doctor, Luis Alberto, comenta que allá fue a hacer una investigación y ahí encontró en unos pueblos tarascos, ahí encontró cómo estaban haciendo sus palomitas los niños, las personas. Estaban las señoras haciendo sus guisos en su comal, pero aparte limpiaban entre las brasitas, ahí limpiaban un poquito y ahí echaban el maíz, el maíz, ¿para qué? Para que se empezara a hacer. Decía este investigador que pensaba cómo en esa época de los antepasados prehispánicos le hubiera gustado ver cómo los niños al estar guisando, al estar haciendo sus alimentos, sus mamás, imagínense, las palomitas brincan, al estarse cocinando brincan, entonces los niños agarraban las palomitas y órale, para adentro. Vean, qué rico, todos esto lo comemos. Y vean, ¿de dónde es? De México, de nuestro continente americano. Vean qué interesante, de nuestro continente americano. Es parte también importante de nuestra alimentación. Y así como esto, traigo, voy a ver qué más traigo aquí en mi... ¡Wow! Sí todos lo conocemos. ¿Qué creen que sea? A ver, voy a ver. ¡Oh! Sí conocemos esto. ¿Qué son? Tortillas. Las tortillas también es parte de lo que es nuestro maíz. Y esto, en las tortillas, ahí también entra algo sobre el Popol Vuh. Popol Vuh sobre los mayas, que dice ahí una historia que, bueno, no historia, también son parte de historia y leyendas de cómo fue creado el hombre. Nosotros o los antepasados de ahí de los mayas los crearon con la masa. Imaginen, con la masa, con lo que hacen las tortillitas.
fueron creados esos seres que hoy en día viven. Imagínense qué otra bonita historia. Todo esto que estamos viendo del maíz es algo insignificante, ¿sí? Ahí tenemos al Popol Vuh, vean cómo de algún modo ellos, los mayas, se identificaban con el maíz. Para ellos era como su madre el maíz. ¿Por qué? Porque de ahí nacieron, de ahí los crearon de ahí, del maíz, de la masa del maíz. Vean qué bonito. Todo esto que vamos observando, que vamos viendo, es parte de nuestro querido México, de nuestro país, y que todos debemos de ser orgullosos y portar, y siempre ver que todo lo que tenemos en nuestro país, México, desde el norte hasta el sur, el oriente y el occidente y el poniente, todo lo que tenemos, debemos de dar, de algún modo, disfrutarlo. Cuando vayan a alguna pirámide, cuando vayan a una zona arqueológica, disfrútenla, chicos, vean cada una de sus pirámides, cada uno de todo lo que tengamos en costumbres, en tradiciones, todo lo que tenemos. Pero además, vean, aquí tenemos, en las pirámides encontramos a este personaje tan interesante que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también fue muy importante para ellos, para el maíz, porque él fue quien les dio esto. Gracias a Quetzalcóatl les dio todo lo que se refiere este alimento a todos los mesoamericanos. Además, su dios Centeotl. Ahí tenemos a Quetzalcóatl, cómo lo representan en los códices. Los códices son parte importante de nuestra historia, donde nos damos cuenta de todo lo que fue nuestro pueblo, nuestras raíces, ¿sí? Y de algún modo también Centeotl, que también fue el dios ¿cómo se llama?, del maíz. Centeotl fue parte también importante. Y gracias a eso, los mexicanos, los primeros indígenas que tenemos ahí, se dedicaban al plantío de esta planta tan importante, que es el maíz, y que de algún modo, como estamos comentando, debemos disfrutar. Y como les dije, cuando vayan ustedes a alguna ruina arqueológica, a algún lugar prehispánico, ahorita acabamos de trabajar de algún modo los olmecas allá en Veracruz, Tabasco, los mayas ahí en la península de Yucatán, Guatemala, todo ese rumbo, los mixtecos, los zapotecos en Oaxaca, aquí en el centro con nosotros, con los teotihuacanos, los mexicas, los aztecas, aquí cerca de nosotros los tlaxcaltecas y los cholultecas. Todo esto son costumbres, son tradiciones y es nuestra historia. Y cada una de las artesanías que los personajes o la gente donde lleguemos a ir, disfrútenla y valoren todo eso tan hermoso. Bueno, pero voy a ver qué más traigo. ¡Oh! Esto que apenas sí, vamos a verlo. Esto que es pinole. Esto también lo hacen con el maíz. Es un polvito muy de algún modo, ese polvito que tenemos ahí es elaborado también con el maíz, ¿sí? El azúcar aquí no existía, pero ellos lo hacían con otros ingredientes. Es un polvito muy sabroso y rico. Algunas abuelitas, algunos tíos, papás, a lo mejor lo llegan a hacer en atolito. Pregunten, yo sé que hay muchas mamás, muchas abuelitas que están viéndonos también, y pregúntenle, es muy rico el pinole, muy poca gente ya hoy en día lo come, pero ahora todo esto que estamos viendo lo comían los emperadores, o sea, eran los hombres más importantes en la época mesoamericana. Y hoy en día lo tenemos nosotros, chicos, disfrútenlo. Pero además traigo otra cosa importante aquí. Vamos a ver qué más traigo. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh, huele riquísimo! También está hecho de maíz. Y ese de maíz se llama... Muy bien, chicos, es el atole de maíz. También, no olvidemos y no dejemos que nuestras cocina mexicana se pierda.
con abuelitos, mamás, como les dije hace ratito, traten de ver que se los hagan. Les preparan ese atolito de maíz. Es otro sabor diferente al atole de arroz. No, esto es diferente. Un atolito de maíz calientito. Imagínense con qué se lo podían comer. ¿Con qué creen? Oh, muy riquísimo. Vean qué les traigo también acá, chicos. Unos delicioso tamalito. Y también está hecho de ¿qué creen? Exacto, de maíz. El maíz. Vean todo esto que tenemos aquí. Las tortillas, el maíz, las mazorcas, las palomitas, que muchos vamos al cine y a veces ni sabemos de qué es, pero vean, es de nuestra raíz. El pinole, que conozcan el pinole. Cuando vayan al mercado, mamá, cómprame pinole. Los niños antes de lo que comían. Un atolito de maíz. El pozole, que eso sí yo creo que muchos comen. Claro, ya no con carne humana, ahora con pollito o puerquito, pero es parte de nuestras tradiciones y nuestra cocina mexicana. Y vean, los tamalitos, un rico y delicioso tamalito. También hecho con ¿qué? Dijimos, con maíz. Entonces ya vieron todo lo interesante para nuestros pueblos mesoamericanos. Era muy importante el cultivo de maíz, desde que iniciaba hasta que anochecía. Era para ellos algo sagrado, como dije hace ratito. Desde que empezaban le bailaban al maíz, lo ofrecían a sus dioses, se lo daban, hacían esos suculentos alimentos que acabamos de ver hace rato, todos esos alimentos, y que hoy en día los tenemos. Aprovechen, disfruten todo esto que tenemos, chicos. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. ¿Y qué más les puedo decir? Que de algún modo la historia, la ciencia van muy ligadas. La ciencia va muy ligada con lo que fuimos ahorita, porque los investigadores han hecho todo esto, han tratado de investigar, buscar, y como ya lo vimos, el maíz tiene más de 7,000 años antes de nuestra historia, ¿sí? Entonces, es parte de, dicen que el maíz es parte del teocintle, así se llamaba, teocintle, y de ahí surge el maíz, era una pequeña varita, y de ahí surge el maíz. Pero yo sé que en casa, allá, van a investigar, van a buscar más sobre esta bonita planta que tenemos en México, y que muchas veces cuando vamos a algún lugar sobre la carretera observamos muchas ¿qué? Milpas, muy bien, las milpas, muchas milpas. Y esas milpas que están ahí, pues de algún modo, ahí es donde se da el maíz. Qué bonito, ¿no? Es nuestra historia. Y como les dije, va muy ligada con la ciencia. La ciencia ha estado al pendiente de todo esto. Y además, también del español. Como ahorita escuchamos, ¿qué escuchamos? Eso, unas leyendas. Y así como esta leyenda que acabamos de escuchar, y que gracias a la leyenda que escuchamos nos dio pie, ¿para qué? Para que veamos la gran importancia del cultivo, eso, del maíz. Bien, chicos, yo sé que quedó muy claro, muy interesante. Y además les quiero invitar de algún modo que allá en casa, ustedes, tenemos muchas cosas que de algún modo observen. Y si tenemos ahí, por ejemplo, aquí traigo el de Popol Vuh, el libro de Popol Vuh, donde viene historias mayas. El Popol Vuh, de algún modo, que tenemos acá, y donde dice acá, es la búsqueda histórica del Quiché. Y acá habla de lo que les dije hace rato, de los mayas, cómo crearon a los hombres, ¿sí? A través de la masa del maíz. Y así como ese, otros de historia. Es muy importante que nosotros leamos, tengamos esa facilidad de la lectura, ¿sí? Y que la lectura de estos libros que son fascinantes, vean, aquí de algún modo les presento la gran historia de México. No nada más internet, chicos, internet nos da información, pero un libro nos da mayor información, más segura, porque hay muchas historias. Mucha gente puede decir una cosa,
otro investigar otra cosa. No hay de otra que leer. Entre más lean, más conocimiento tendremos. Y eso para todos nosotros es muy importante, ¿sí? Pues bien, chicos, de algún modo, esto que estamos observando y que estamos trabajando, todo lo que interesante, les quiero, pues de algún modo, dejar algunas cosas. Y con los libros que ya observamos, que busquen más sobre la historia del maíz, ¿sí? Esa, sobre la historia del maíz. Les voy a dejar ahí unas cuantas preguntitas, anótenlas. ¿Cuántos tipos de maíz creen que existen? ¿En qué estados de la República se siembra el maíz? ¿Cuál de los estados es el mayor productor de maíz? Imagínense. ¿Y qué es el maíz transgénico? Porque hoy en día hablan mucho del maíz transgénico, pero pues no sabemos. Investíguenlo, chicos. Quiero que lo investiguen, ¿sí? Porque anteriormente en México era el país que producía mucho maíz, pero hoy en día dicen por ahí, ¿verdad? Mucha gente que México ya perdió todo eso del maíz. Ya ven que hasta nos traen de otros países, lo vendemos a otros países, pero México era el gran productor de maíz. Y toda la región del sur, Sudamérica también, ¿sí? Pero de algún modo somos parte de nosotros. Yo creo que de algún modo es importante que tengamos esas preguntas y que investiguen. Los invito a que investiguen, chicos, que tengan todo ahí en casa. Vean qué bonito y vean su libro de historia, vean su libro de geografía, donde van a encontrar todo esto que vimos, ¿sí? Y así como ahorita, me da mucha alegría ver a todos los niños allá en la escuela, cuando salían a jugar, todo eso, es muy importante, ¿sí? Y ahorita que estamos en casa, ahí anoten, escriban, investiguen. Y si mamá, papá nos facilita, tenemos computadora, tenemos un celular, busquen más sobre lo que quieran aprender, porque la historia, la ciencia y el conocimiento lo tenemos que tener aquí, simplemente en nuestra cabecita. Y yo sé que ustedes son muy inteligentes todos y van a hacer lo mejor de su trabajo. Pues chicos, ¿qué más les puedo decir de algún modo sobre nuestro trabajo? Que de algún modo esto que fuimos observando lo aprovechemos, le demos un valor importante y cuando vean ustedes, sea para ustedes lo mejor. Pues con esto me voy despidiendo, ¿sí? Me voy despidiendo, ¿para qué? Para que la próxima vez traigamos algo interesante para ustedes. De verdad me dio mucho gusto el haberlos visto nuevamente, el saber que todos están ahí en casa bien apurados ahí anotando, haciendo sus trabajos y hoy en día les traigo algo interesante, Ahora no lo echen ahí por la borda, al contrario, esto que vimos que salió de nuestro cofre del tesoro, que es el maíz, lo hagan más grande y busquen. Yo sé que ustedes van a investigar más cosas sobre lo que está pasando con nuestro maíz. Pues bien, no queda de otra, chicos, sino que de algún modo pues irnos poco a poco preparándonos. Y como les dije, en sus libros de historia, geografía, reafirmen todos sus conocimientos, todo lo que de algún modo tengamos. Bien, chicos, pues con esto me despido, me dio mucho gusto y ahí les voy a presentar algunas imágenes de algunos compañeritos de ustedes, de la escuela que nos encontramos. Hasta luego, chicos, gusto en verlos. Nos vemos después.